Vea, directico al corazón. Ahí hubo uno al que yo creo que le anexaría algo. Y es, yo sé por qué se lo digo, pero tú verás. Y ese tú verás se sentía como un friecito recorriendo todo el cuerpo. Son los refranes que nuestras mamás hicieron muy populares, pero hay otros refranes que hacen parte más de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y para hablar de los refranes, de los dichos populares de los paisanos, acompaña a nuestro invitado del día de hoy. Él es Daniel Ramírez. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes acá en esta tarde. Un gusto, un saludo muy especial para la mesa y un saludo para todo el equipo de producción y a todos los televidentes. Daniel, ¿qué son los refranes? ¿Por qué los tenemos como tan arraigados a nuestra cultura? Bueno, hablamos de un conjunto de tradiciones populares, de conocimientos que se pasan, porque tenemos la costumbre como un hábito y la tradición como ese hábito que se pasa de generación a generación. Para poder dimensionar un poco hay que entender ese contexto de dónde venimos, de dónde salen los paisas, de dónde sale esa idiosincrasia y a partir de eso, esos conocimientos que se pasan de padres a hijos. Podríamos en un primer momento, en un primer pino, entender que la familia es la base de toda sociedad y la familia que se genera en estas montañas tiene una serie de costumbres por ser una sociedad rural. En la sociedad rural yo tengo mitos, tengo las leyendas, no me voy para esos árboles porque por allá espantan. Sí, señor. A partir de esas creencias, esas comunidades empiezan a transformarse y a generar unas costumbres gracias a ese entorno. Y ahí empieza esto porque tenemos entonces, todo esto está en los dichos, los refranes, los adagios, pero en sí, para no, digamos, enredarnos con conceptos, todos son historias cortas que traen una reflexión o moraleja y que normalmente tiene una rima con fines de recordación. Es sintetizar mucho conocimiento y reflexión en una frase corta. Vea. Daniel, yo quiero saber una cosa que a mí me ha intrigado mucho tiempo. ¿Sabrá Mandrake? ¿Quién es Mandrake? ¿De dónde viene Mandrake? Bueno, tenemos muchos personajes curiosos que se mencionan y a veces incluso Mandrake no propiamente es una persona, sino que es un conjunto de manías que tiene la gente y en cada lugar Mandrake puede tener una representación. Mandrake puede ser el loco del pueblo, como Mandrake puede ser una persona en otro. Entonces entendemos que tenemos refranes que vienen de España, refranes que ya posiblemente estaban acá a partir de los mitos y de las leyendas, pero todos van tomando forma. Entonces entendemos a Mandrake como el loco, la persona que pasaba por ahí en el momento que no era. Bueno, ¿y dónde queda la porra? Bueno, escuchamos con frecuencia cuando lo mandaban a uno para la porra. Ah, ya para la porra. Resulta que parte de nuestros Pero era la ancestros- quinta. A la quinta. No era ni porra. la tercera, ni la cuarta, ni la sexta. quinta, Era la segunda. quinta En el porra. nivel O sea, usted 5. tenía que ir era a la quinta. Si se iba No para la se desvíe. sexta, olvídese, perdió el año. Bueno, resulta que parte de nuestros ancestros eran militares españoles, por estas montañas, más específicamente de Belén hacia arriba. Bajaban las tropas españolas. Cuando un soldado español se portaba mal, había un bastón de mando en el campamento. Y si se portaba mal, esa era la porra. Entonces vaya para la porra, tenía que dormir a la intemperie al lado de ese bastón. Qué maravilla. Y Vea. las tropas que venían por el mar han escuchado también que lo mandaron para el carajo. Sí, señor. Sí. Han visto en los barcos arriba esa canasta en el mástil mayor. Ese es el carajo. Si te portabas mal en el barco, te mandaban para el carajo, a que cuidaras. Y el problema era la subida. Claro. Tenía que ser No buena. le puedo Entonces, creer. cuando veamos en un barco o en una película que hay alguien en el carajo, no propiamente es que esté vigilando, porque se portó mal y allá lo encaramaron. Yo pensé que era un puesto de mando, mejor dicho, pues un privilegio, el que estaba, claro, visibilizando, ¿A mejor usted dicho, cuántas- alta mar. ¿Usted cuántas Claro. veces la mandaron para el carajo que A se mí me han sentía mandado para el orgulloso? carajo, me Pa' la han porra. mandado para la porra. De milagro no me voltearon el mascadero, pero sí me lo iban a voltear más de una vez. Me dijeron que por un oído me entraba y por el otro me salía, que si buscaba a mi mamá la iba a encontrar. Mejor dicho, a mí me los dijeron absolutamente todos. O sea, yo pasé por todo el decálogo Pero- de los dichos y refranes populares de las madres, Fue de los necesito paisas. este hombre, fue necesito. Y era disque juicioso. Bueno, y esos refranes sí sirven para que nosotros caminemos derechito. Claro que sí. Los refranes empiezan en esas tradiciones. Tenemos que tener en cuenta esos contextos como les mencionaba. ¿De dónde vienen esos contextos, esos refranes, esas costumbres y tradiciones? Debemos hacer un paréntesis en el que tenemos ese primer contexto y es entender. Hasta 1492 fue la época de la reconquista española. Es decir, habían unos conflictos muy fuertes entre árabes y españoles allá en la península. De ellos viene esa tradición de que nosotros seamos una tradición tan católica, porque venimos de campesinos católicos que se enfrentaron a musulmanes. Entonces ahí viene un primer momento esa fe católica que nos llama a ser muy juiciosos porque si no nos lleva la pata sola, o si no se nos aparece la llorona, O el chucho. o el chucho. O el coco. Como me decían. ¿no? Entonces de ahí viene esa parte de ese temor a Dios.
Segundo, entendemos que la llegada de los españoles a América fue en 1492, seguidito de la reconquista española, y finalmente entre 1500 y 1540 tenemos lo que fue la colonización antioqueña y el periodo de conquista, que ya pasan de ser incursiones militares a ser asentamientos. Cuando yo formo un asentamiento, tengo que buscar maneras de pasarle la información a mi gente lo más rápido que puedo. Si yo le voy a decir a la gente, venga, es que tenemos que estar juntos en el campamento porque nos tenemos que cuidar, porque una historia muy larga, la gente se me va. Sí. ¿Yo qué le digo? No vaya por allá que por allá espantan, quédese aquí. Y ahí lo tiene Y controladito. funciona. Así mantenemos los pueblos unidos para que crezcan. Bueno, Daniel, ahorita nos estabas hablando que habían unos dichos que venían, o unos refranes que venían de España. ¿Cómo? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, así rápidamente les puedo contar. La familia tradicional antioqueña, por estar en las montañas, por tener pocos contactos con otras poblaciones, se daba mucho la endogamia. Entonces se metían entre primos para evitar flujos de capital o simplemente porque no había más población. Entonces ahí viene, entre primos más me arrimo. ¡Ave María! Pero vea, usted los va Ay, diciendo y nosotros lo eso está completamos. chévere. Que me parece muy interesante esa Hágale, dinámica. A ver qué tanto sabemos nosotros. Ah, ¿Sí o bueno, no? sí, entre Y primos más me arrimo. Entre Listo. primos más me arrimo o más me encaramo, como también ya lo adoptaron Entre a los primos tiempos hermanos. modernos. Yo no había escuchado. Entre primos más me encaramo. Entre primos hermanos más me encaramo. Ah, bueno. ¿Yo? Yo le le falta faltaba. propuesta, ¿por qué no dejamos a Daniela acá un rato en el programa, o mejor dicho, todo Claro el que programa, sí, para que que nos los acompañe. televidentes también aporten, pregunten, opinen y que Daniel nos ayude a responderles? ¿Ustedes Sí, qué señor. opinan? Vámonos, empecemos con esos dichos, Daniel, a ver qué nos va surgiendo por acá. Bueno, resulta, han escuchado al filósofo Diógenes Laercio. Diógenes Laercio era un filósofo griego y en un momento de su vida, ya entrado en años, ya muy mayor, le dio por aprender música. Cuando fue a aprender música, el maestro le dijo, no, es que usted ya está muy viejo para aprender. Entonces Diógenes le contestó, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que Y ahí nunca. empiezan estos refranes. También al que madruga, Dios le ayuda. Ahí vemos los principios morales cristianos que están implícitos en esas cortas frases. Entonces se buscaba mucho la fe, el mantener esa fe y ese temor a Dios. También hablamos un poquito, uno que no es tan frecuente acá, pero que menciona algo que sí es muy frecuente. Se dice en España mucho miel sobre las hojuelas. Cuando hablamos de miel sobre las hojuelas es algo muy fácil para hacer. Esa miel para las hojuelas viene precisamente de esas preparaciones que llevaron los árabes a España, que no llegaron y que son deliciosas y aún las tenemos. Andando y meando. Andando y meando, sí, señor. Andando y meando. Yo Claro, es como, claro, es como para uno decirle, no, hay que hacer las cosas, vea, andando y meando rápido. Ah, rapidito y hágalas al mismo tiempo, hágale pues. Se no me Sea confundió. proactivo, sea Sí, proactivo. ese se usaba hace muchos años, el andando y meando, lo escuchamos mucho en Feria de Flores. Hace referencia a que tenemos que hacer todo al tiempo, pero también nos recuerda una de las piezas del traje típico antioqueño, que es como un delantal, que Sí. nosotros creemos que frecuente que eso es para coger café. Resulta que eso se llama tapapincho, y el tapapincho lo usaban los arrieros para que pudieran orinar sin tener que, pues, y que nadie los viera. Y continuar la caminata. Entonces ellos no paraban, sino que orinaban en el camino y continuamos. O sea, y entonces La reacción imagínense, de Jazz. ¿cuál es el pincho ahí entonces? Ya te imaginarás. Ay, ese es un buen término. Sí. Bueno, hay un refrán o un dicho que Andrea se lo sabe más que yo, y es el hijo de quién. Más perdido que el hijo del Inver. Bueno, tenemos más perdido que el hijo el Inver, y hay otro también que mencionan mucho, que esa se lo conoce el perro y el gato. Cuando hacemos mención a un personaje ficticio del que se habla mucho pero que no conocemos, o sea, habla mucho pero no conocemos esos resultados. Y cuando hablamos más conocido, que el perro es conocido hasta por el perro y el gato, se hace referencia a un señor que fue alcalde en Madrid, España. Y ese señor mandaba matar a los perritos y a los gatos callejeros. Entonces decía que ya era tanto el temor que hasta los animales huían cuando pasaban estas personas y decían, hasta el perro y el gato lo conocen. Por Dios, venga, me está hablando la voz de la conciencia por acá. Ustedes saben que yo tengo una conexión íntima con la voz de la conciencia, que tenemos incluso lo que nos dice la gente sobre otros refranes. Ya lo tenemos ahí listo. Yo sí quiero saber qué es lo que dice la gente de refranes, que también estuvimos recorriendo las calles hoy. No hay mal que por bien no venga, que ese sí es pues muy popular de los paisas. No hay muerto malo ni novia fea. Con paciencia y con maña, un elefante se comió una araña. Es más fácil largar pollos. Nadie se muere a la víspera. Nada importa la pobreza para el que se va a casar. Nadie diga sape hasta que no se escape. Por ahí nos estaban escribiendo incluso por nuestras redes, el que nada más tiene con la mujer se acuesta, Alex, ¿cómo No. era? El que... No, ¿cómo así? Pues ¿por qué está mezclando tantas cosas ahí? No. Salí como el personaje aquel que mezclaba los refranes. Pero el que sí es un refrán, por lo menos de mi mamá, es se atraen más moscas con miel que con hiel. Ese sí ha sido el refrán siempre de ella, mi mamá, que
Daniel, le- yo quiero saber, es ¿esos un que ser de acabamos de luz. escuchar son dichos o son refranes? ¿Hay Bueno, diferencias sí, entre sí, sí. dichos o refranes? Bueno, ambos tienen una enseñanza, sintetizan información. Tenemos el refrán como una reflexión más larga y un dicho como una frase corta que manejamos más. Por ejemplo, cuando dicen, ay, es que tiene puras lágrimas de cocodrilo. Sí. Sí. Eso es un dicho porque es breve y hace referencia al cocodrilo cuando está comiendo va llorando. Sí. Entonces, sin importar que esté destrozando la presa, sigue comiendo. Entonces, por eso dice que eso son Entonces al que le lágrimas van a de... dar le guardan también es un dicho. Exacto, y al que es comedido, come lo que está escondido. Ajá. Claro que Exacto. Entonces, ¿Ese es dicho o es refrán? Que se rima. Ese es dicho. Ese tiene una rima y puede ser entendido como refrán por la extensión que tiene. Ya. Y también porque es una analogía que le hacemos varias lecturas. Todo esto que acabamos de escuchar de los televidentes y estos voz pop, entendemos también que se pueden denominar con un nombre que es precisamente el establecido por la RAE, que es la paremia. Todo esto son paremias. Las paremias son frases y conocimientos populares sintetizados. Como les digo, varían muchos. Acá tenemos unos con unos nombres, en Perú pueden ser otros, en España son otros, pero finalmente la mayoría son de origen castellano y español. Claro que sí, va. Yo le voy a comentar, mejor dicho, darle las gracias también a Jorge Escudero Aguilar, que está muy activo en redes, y dicen los siguientes dichos, se los voy a decir rápidamente. Mijo, seguro mató a confianza. El otro, la vida es muy buena, los malos somos nosotros. Con Dios ya vivir es un privilegio. Déjeme dar al macho que cuando el macho mea, trabaja. Ese sí fue el más particular de todos los que nos han compartido. ¿Por Ese qué no lo ese? Ese conocía no lo yo. conocía. En las largas jornadas, mira que tanto Con- es con tanta el la delantal, conexión en las sí. encomiendas, mira los animalitos y los arrieros, que el arriero usa el tapapincho para no parar y poder orinar. Pero si el macho lo tenemos aguantando las ganas de orinar, no va a caminar con la mercancía. Tenemos que dejarlo mirar para que continúe la marcha. Mi papá Mejor me dicho, decía esos- uno muy tradicional del arriero y aquí sí voy con el coloquialismo fuerte y era déjate jetemula que el día te yegua. Y era la forma de mi papá de decir tranquila, espérese, con calma, no afane las cosas, no las acelere y las decía en como lo entienden ellos allá en su jerga Claro. tradicional. Es decir, estoy haciendo un análisis como muy rápido. Los dichos y los refranes nos pueden sacar de apuros en cualquier situación de la vida. Son enseñanzas. Sí, eso como su nombre también lo dice, son sabiduría popular, que Eso se iba a pasa y decir que yo, busca dejar sabiduría reflexión en las sociedades. Entendemos que la cultura son características, costumbres y comportamientos que tiene una determinada comunidad que la destaca de otras o la diferencia. Y cuando esas características se marcan mucho, eso es lo que se conoce como el etos. El etos es precisamente el conocimiento profundo de los pueblos y ese etos está representado en esas pequeñas historias que las entiende desde el campesino de a pie hasta el inversionista, hasta el guerrero, hasta el militar y el noble. Y también del etos es donde salen palabras como la ética, que es estudiar Ok. las buenas costumbres, la conducta y también la etología, que son los comportamientos de los seres vivos. Entonces vemos que de raíces tan básicas salen conocimientos tan complejos O de sea psicología. que un buen dicho en un mal momento le puede subir el ánimo a cualquiera. Exacto. Yo Algo estoy así. muy de acuerdo con eso. Acá hubo varios que ya nos sacaron un par de sonrisas con lo que nos sabíamos porque no los conocíamos, entre otras cosas. Les voy a proponer una cosa a los que me acompañan a la mesa, a los televidentes y por supuesto a todo nuestro equipo de producción. Alex nos preparó un informe muy especial sobre el Día de las Madres y él nos tiene cómo se va a celebrar, por ejemplo, aquí en Colombia. Veamos esto, vámonos a una pausa de comerciales cortitica, no nos vamos a demorar y regresamos con nuestro invitado para seguir mirando otros refranes. Ya regresamos. Pero para volver a la celebración del Día de las Madres, rápidamente acá Daniel nos va a contar historia del Día de las Madres. Bueno, hace muchos siglos que está esta celebración y en un primer momento fue en la antigua Grecia cuando se hacían las fiestas de Rea. Rea era la madre de los dioses, entonces eran unas fiestas comunales que se hacían en torno a esta gran madre. Y luego viene a los romanos, que celebraban la Hilaria. La Hilaria es también una celebración en torno a las madres. Y esta tradición baja de Roma por la península ibérica, la traen de España y llega hasta Antioquia. Y aquí aún la conservamos con gran apego en esta cultura tan matriarcal. Qué bonito que la conservemos. El llamado y la invitación a celebrar bien, a celebrar en paz. Nos vamos a ir a una pausa muy corta, pero ya vamos a regresar con más cuentos aquí en nuestro programa ¿Cuál es el cuento? Y estamos de regreso, le queremos dar un agradecimiento muy grande a Daniel por habernos acompañado. Daniel, nos ilustraste muchísimo todos estos refranes, gracias. Pues con todo el gusto, es un placer compartir con ustedes y los televidentes estos tipsitos y estas cápsulas que nos cuentan tanto de nuestra historia. Si está disponible, lo volvemos a traer para que conversemos otro rato. Con todo el gusto los acompaño, un saludo muy especial a todos los televidentes y qué placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.